historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877,7 millones de pesos. En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1,376,000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso.
No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó $25 millones a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez, y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165,000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30,000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAV consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. El video que acaban de ver lo pusieron el día de hoy en el circo grotesco de las mañaneras. Ay, Dios mío, de verdad que con qué poquito marean a los adoctrinaditos. Felices ellos, porque se está exhibiendo al delincuente Zedillo. Yo les he contado aquí que ese día de la devaluación de la moneda, cuando sí, efectivamente, le avisaron a unos cuantos para que sacaran su dinero del país y compraran dólares porque se iba a poner bueno el negocio, les he contado, decía que mi madre tenía una tienda de abarrotes y se trasladaba a la Ciudad de México cada mes o así, cuando se le acababan, ¿no?, sus productos, porque se iba a la central de abastos de allá de la Ciudad de México y compraba, y era más barato, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que ese día, cuando regresó, mi madre se puso a llorar, porque cuando llegó allá ya se había devaluado la moneda, justo ese día. Entonces regresó y se puso a llorar porque con lo que llevaba no pudo comprar ni una tercera parte de lo que normalmente compraría. Fue algo fuerte, o sea, creo que lo vivimos muchas familias. Bueno, otra anécdota rápido antes de continuar con esto. En ese entonces, cuando se devaluó la moneda, en mi casa habían sacado un coche, un Spirit, me acuerdo, un Spirit, que estaban muy buenos esos vehículos antes, y lo estaban pagando a crédito. Y le fue imposible a mi familia terminar pagando el vehículo y nos lo quitó el banco. Entonces sí, perdimos muchas cosas. Luego, cuando llegan aquí los adoctrinados, que son bastante lerdos, dicen: César, que tú eres del PRIAN. De verdad me da hasta vergüenza escucharlos. Si hay alguien que quisiera ver en la cárcel a Zedillo, soy yo. A ese tipo, por cierto, aquí lo nombramos como el genocida invisible, porque así le pusieron, por tantos crímenes, ¿no? Ya hemos hablado que después de, por ejemplo, el caso de Acteal, el abogado que logró que salieran de la cárcel los malditos paramilitares que masacraron en la Acteal, es hoy diputado de Morena, Hugo Eric Flores, y fue con López en alianza en 2018 con su partido de la ultraderecha evangélica, el PES. Pero de eso no habla la palurda, ¿no? De eso no. Bueno, aquí hay algunos nombres y les voy a mostrar más, y les voy a compartir un hilo que publicó una persona
donde dice que pues efectivamente todo esto es pura perorata de la palurda para distraer a los adoctrinados, y ellos, como no se preocupan de investigar nada, pues se tragan todo lo que les dicen. Seguramente muchos adoctrinados no saben que Arturo Saldívar fue el abogado del Fobaproa, de los bancos, y se ganó con su trabajo ayudando a los bancos para que no se realizaran auditorías, $11 millones, eso le pagaron. Patricia Armendáriz, empresaria, es deudora del Fobaproa y también fue funcionaria cuando se creó este fondo bancario. Y Altagracia Gómez, junto con su familia, fue de los mayores beneficiados del Fobaproa. A Altagracia y a su familia la premiaron con Minsa y con la empresa de camiones Dina. Y pregunta aquí en esta imagen, ¿dónde están todos hoy? Con Lady Repsamen en el segundo piso de la transformación de Cuarta, y no son todos, hay muchos nombres. Bueno, aquí ponen, por ejemplo, a la tal Patricia Armendáriz durmiendo. Dice, o como Patricia Armendáriz también participó en el Fobaproa, o como el papá de Andrés Layuz, que saqueó bien y bonito a Pemex dejándole un quebranto de $7,500 millones, y esa deuda hoy sigue viva. ¿Cómo dices? Ahí no aplica. Varios morenistas, miren, Ignacio Mier, diputado priista, los que apoyó, de los morenistas actuales que aprobaron el Fobaproa. Miguel Ángel Navarro Quintero, diputado priista, votó en favor del Fobaproa. Javier Corral Jurado, senador panista, votó en favor del Fobaproa. Patricia Armendáriz, en 1998 encargada de intervenir a los bancos, y hoy están en Morena. Es así, ¿no? Es que es de locos. Hay varios nombres, Alfonso Romo. Fíjense este tuit. El Fobaproa era necesario para salvar la solvencia del sistema bancario mexicano, que estaba quebrado. Su costo fue equivalente a costos de salvatajes bancarios similares. El mecanismo era adquirir de los bancos quebrados cartera vencida a cambio de un bono del gobierno federal. Lo criticable es que muchos políticos y empresarios vendieron sus créditos al gobierno y así nunca les cobraron, como Alfonso Romo, por ejemplo, ¿no? O ella. Dice, qué nervios, mañana en la mañanera de la que imita al dios de barro López, hablarán de Patricia Armendáriz, doña Fobaproa. Y aquí viene la explicación de lo que hacía esta doña, ¿no? Entonces es que es asqueroso, es muy asqueroso lo que hace. Y hay más, miren. Este es el hilo. Fíjense qué interesante. Vean el planteamiento de la pregunta de esta persona, que es sociólogo. ¿Puede este gobierno suspender pagos del Fobaproa si fue un saqueo, como dice Lady Repsamen en la mañanera? Va, hilo. 1. Primero veamos los montos que López erogó en el ramo general 34 del presupuesto de egresos de la Federación para pagar el Fobaproa. 2019, 51,000 millones de pesos. 2020, 43,000, casi 44,000 millones de pesos. 2021, 38,600 millones de pesos. 2022, la misma cantidad. 2023, 54,000 millones de pesos. 2024, 62,000 millones de pesos. Dice Diógenes, como se ve, al inicio fue un monto considerable que contrastaba con los 38,200 millones de pesos asignados en 2018 al final del sexenio del delincuente Peña. Bajó de 2020 a 2022, supongo por los efectos de la pandemia, pero se volvió a disparar a cantidades exorbitantes en 2023 y al final del sexenio. El que dijo que se pagaron deudas privadas haciéndolas públicas de delincuentes de cuello blanco, ayudó y sigue ayudando, y la palurda también, a sus amigos a pagarlas. El seguir destinando dinero del presupuesto para seguir pagando el Fobaproa, pues es una ayuda a los sátrapas que se robaron tanto dinero. Dice Diógenes, por lo que es una burla lo que dijo Lady Repsamen en ese video, ya que el presupuesto de egresos de la Federación de 2025 solicitó al Congreso recursos por 52,451 millones de pesos para pagar cada mexicana y mexicano deudas privadas de sus ahora amigos, como la del padre de Altagracia, su flamante asesora, a quien se le otorgaron recursos que, como dice,
Nada tenía que ver alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que fue por influencias. Pues el padre de Altagracia es uno de ellos, como ya lo demostré. Por influencias estamos pagando su deuda, pero de ella hoy no dijeron nada. Si ustedes escucharon los nombres de las personas, de los empresarios ladrones que dieron en el video, pues podrán notar que faltan muchos que son compis hoy. No está Alfonso Romo, no está Altagracia Gómez, bueno, el padre de Altagracia. Dice, por lo que su perorata de que se protegió a los de arriba y no a la gente que perdió su patrimonio, que no fue rescatada, no se sostiene. Siendo que en 6 años López no hizo nada porque Alfonso Romo devolviera el dinero que dice se robó y que convirtió en deuda pública. Lo que sí hizo fue darle abrazos y convertirlo en asesor en su gobierno. Lo mismo hizo Lady Repsamen con Altagracia, la hija del delincuente Raimundo Gómez Flores, hacerla su asesora. Y miren qué belleza de video. Aquí está López, el 7 de marzo del año 2000, hablando del delincuente Alfonso Romo. Miren. Que pudiésemos hablar del caso de la aseguradora Cemex, que era del señor Rodríguez, que Salinas se le entregó, la saqueó, nos costó al pueblo de México 400 millones de pesos, y luego el señor Zedillo la entregó al señor Romo en 100 millones de dólares. Nos costó sanearla 400 millones de dólares. Bueno, permítame, estoy terminando, ¿sí? Y la vendió el señor Zedillo en 100 millones de dólares. Me gustaría que tratéis que... Claro, hay que hablar de eso, ¿no? Así, en esos términos estoy de acuerdo, pero eso fue hace 25 años. En estos términos se tendría que hablar, señalando con nombre y apellido que el muy amigo y después converso ladrón de cuello blanco Alfonso Romo se benefició de esto. O sea, ganaron muchísimo dinero. ¿Dónde está Alfonso Romo? ¿Está en la cárcel? No, para nada. Pero dice, ni qué decir, en 6 años y estos 6 meses no ayudaron a nadie de los que llaman de abajo para recuperar lo que dice perdieron. Más aún, si dicen fue un saqueo, ¿por qué no suspendieron los pagos de ese saqueo si tienen el poder? Ya que pueden hacerlo y no lo hacen. Por lo que en su festín de soliloquios, de que informará del Fobaproa, lo que hizo el día de hoy, a partir de mañana jamás dirá que suspende los pagos de la hora IPAP, porque cambió el nombre. Puede hacerlo sin problema al tener mayoría en la Cámara de Diputados. Que pueden hacerlo, tienen mayoría en este momento. Pero ni antes ni ahora lo harán al ser neoliberales de closet. Que quede bien clarito eso. Siendo que esta petición la hizo el año pasado sus todavía socios diputados del PT en la discusión del presupuesto de egresos 2025, en la cual Ricardo Monreal se comprometió a apoyar para que dejaran de erogarse recursos del presupuesto. Reginaldo, el presidente del PT, en noviembre pasado presentó una iniciativa, no es presidente, es el coordinador del PT. Presentaron una iniciativa. La iniciativa buscaba reformar y derogar diversas disposiciones de ley de protección al ahorro bancario para modificar los artículos 22, 23, 47, 48 y 67 de dicha ley, con el objeto de aumentar las cuotas ordinarias y extraordinarias que el IPAB cobra a las instituciones de crédito y eliminar la asignación de recursos del presupuesto de egresos a esta institución, estableciendo lo siguiente: prever que las cuotas ordinarias no podrán ser menores del 6 al millar sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las instituciones. Cuando por las condiciones del sistema bancario el IPAB no cuente con recursos para hacer frente a sus obligaciones, la Junta de Gobierno establecerá cuotas extraordinarias que no excederán en un año del 4 al millar sobre el importe al que ascienden las operaciones pasivas. Agregar que la suma de las cuotas ordinarias y extraordinarias no podrán exceder en un año del 12 al millar sobre el importe total de operaciones pasivas de las instituciones. Eliminar de la Ley de Protección al Ahorro Bancario la obligación de asignar recursos al IPAB dentro del presupuesto de la Federación. Esto lo pueden hacer. Esto lo pueden hacer. ¿Saben a qué me recuerda tanto? Al famoso impuesto de el IETU, ¿sí se llama así, no? A ver, IETU, sí, ahí se me fue. Sí, creo que sí, ¿no? El impuesto
Déjenme, le pongo pausa y lo investigo, esperen. Sí, se llama así. Bueno, les decía, me recuerda muchísimo al Yetu porque, a ver, ellos dicen, pues es que el Yetu lo puso el delincuente de Peña. Güey, tienes mayoría, puedes quitarlo. Nada más se pasan señalando, no, la gasolina está bien cara porque Peña puso el Yetu. Pero lo pueden quitar. ¿Por qué no lo quitan? Porque son neoliberales de closet, como bien dice aquí esta cuenta. Es decir, con los recursos existentes en el IPAP, en conjunto con el sistema bancario, se irían pagando los pasivos sin usar más un solo peso del presupuesto de egresos. Era una propuesta sensata que resolvería la enorme deuda contraída. Un gobierno responsable habría usado su mayoría para terminar con la deuda. ¿Qué ocurrió? Como se ve, el gobierno usó su mayoría para que los mexicanos siguiéramos pagando la deuda de los de arriba. ¿Cómo creen que se le iba a hacer eso al padre de Altagracia? Pues no. 4. Como puede verse, una vez más, Lady Repsamen se muestra del talante que siempre ha sido, autoritaria y defensora de los de arriba. ¿Cómo olvidar cuando defendía a Ahumada para que le dieran contratos para que su marido la paseara por Europa, siendo que solo viajaba a Uruapan? Por lo que le dijo Zedillo le caló, y al querer lanzar lodo, se le regresa en la cara y la ensucia de lo que acusa, quedando más exhibida como defensora de corruptos, al igual que su mentor López. Ahora se codea con los corruptos que dice saquearon a México y apapacha con contratos para que sigan aumentando sus fortunas, mientras crece la lista de pobres por las limosnas disfrazadas de programas sociales. De ahí que lo que diga mañana no será más de lo mismo, exhibirse como la corrupta que siempre fue y ha sido, al no eliminar el Fobaproa. Y miren esta cuenta, Milán dice, antes de comenzar a hablar del Fobaproa, ¿por qué no nos dice cuánto debe cada mexicano a partir de la gigantesca deuda que adquirió el güey, el titiritero, que no endeudaría al país y el destino de ese dinero? Dice, justifica a Zedillo, pero bueno, lo interesante es el cuadro que pone. Zedillo avisó a un grupo de empresarios que se devaluaría el peso. Pregunta, dicen que el diablo está en los detalles. Se nota quienes son nicho de mercado y su intención de crear animadversión contra él. Su propio Calderón, digamos, habla de la devaluación sabiendo que las generaciones de los 90s en adelante no las conocieron ni vivieron. Pues sí hubo una devaluación en el sexenio del delincuente Zedillo, sí hubo. De 1976 en adelante cada sexenio se devaluaba el peso. Miles, si no es que cientos de miles de manera irresponsable compraban dólares hacia el final de cada sexenio para duplicar o hasta triplicar su dinero sin ver que ellos mismos provocaban una peor devaluación, solo logrando que el peso valiera menos que una corcholata. Y miren, esto es muy interesante, esta es la deuda de cada expresidente. Cuando llegó al gobierno el delincuente Salinas, había una deuda de 1.2 billones de pesos. La deuda pasó al final de su sexenio a 1.8 billones, incrementó 0.6. Con Zedillo se encontró una deuda de 1.8, pasó a 2, se incrementó 0.2 billones. Con Fox pasó de 2 billones a 2.6, se incrementó 0.6. Con Calderón pasó de 2.6 a 4.8, incrementó 2.2. Con el delincuente Peña pasó de 4.8 a 10.6, es decir, se incrementó 5.8. Pero lo que hizo López, eso es imperdonable. La deuda era de 10.6 billones de pesos y cuando se fue, la deuda la dejó en 19.7 billones. Es decir, aumentó en 9 billones de pesos la deuda. 9 billones. ¿Saben por qué? Por los programas sociales. Esto tarde o temprano va a reventar. Tarde o temprano va a reventar. No hay dinero para todo esto. Pero bueno, escuchen lo que dijo la palurda hoy, que ya se encontró a su propio Calderón, el delincuente Zedillo. Espérenme nada más. Espérense tantito. Vamos a poner una encuesta. Digo nada más para que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición, ¿no? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron.
La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor para usted quién ha sido el mejor presidente. 68% Andrés Manuel López Obrador, 6% Vicente Fox Quesada, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón Hinojosa. No, ya estar más abajo que Calderón está difícil. 4% Ernesto Zedillo. 3%, 4% Felipe Calderón Hinojosa. 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce de León. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Porque vale la pena nada más. Porque no sé si se han dado cuenta de que ahora todos hablan de lo mismo y reconocen a Zedillo. Y es importante, repito, para los jóvenes, porque para los que estamos más grandes nos acordamos de aquel terrible sexenio. Por supuesto de la noche neoliberal, pero de aquel terrible sexenio que le causó tanto dolor a millones de familias, que de la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés, deudas impagables para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo para su negocio. A ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo. Como bien decía uno de sus compañeros, hubo gente que se suicidó en aquella época por lo terrible que significaba de la noche a la mañana deber tanto dinero. Sin embargo, los grandotes, los bancos, grandes empresarios, todos recibieron sin ningún problema, de la noche a la mañana desaparecieron sus deudas. Deudas privadas convertidas en deuda pública. Como bien dice Pablo, cuando viene la crisis del 94, cuando entra Zedillo, se ha escrito mucho sobre esto, el propio presidente López Obrador tiene un libro del Fobaproa, donde vienen muchos nombres y cómo se dio esta situación. Muchos han escrito sobre esto. Algunas gentes, la mayoría cercanos a nuestro movimiento y otros nada cercanos, que han escrito sobre esto. Entonces el Fobaproa se empieza a usar para rescatar a los grandes, que antes era un fideicomiso privado y de pronto convierten todo eso privado, deudas privadas, en una deuda de todos los mexicanos, que a la fecha seguimos pagando. A ver si nos da Edgar la deuda ahora del IPAVA. ¿Y cuánto se ha pagado? Que es más de $1 billón. Pero espérenme. ¿Perdón? ¿Las denuncias todavía? Hay que revisar eso con el fiscal, pero ya fue hace bastante tiempo y además desde entonces a muchos de ellos pues se cerraron los casos. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes digan, bueno, fue una mala decisión, como bien dice Pablo, no era la única propuesta y muchos otros países que tuvieron situaciones como estas optaron por opciones distintas para rescatar la economía. Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no.
Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98. No solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del FOBAPROA a sus empresas, como muchos otros políticos. ¿De quién dependía? Pues de decisiones discrecionales, este sí, este no. Algunos que ni debían también se les pagó. ¿Hubo transparencia? No. Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Mañana vamos a hablar de las represiones durante el sexenio de Zedillo. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? Y cuando eligió él, porque recuerden que él cuando llega se quiere diferenciar de lo anterior y quita a todos los de la Suprema Corte. Votan el PRI y el PAN juntos. A todos los quita, cambia la Constitución y elige a 11, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién los eligió? Él. Él los decidió, porque él los propuso al Senado y el Senado los votó. Entonces, ¿cómo eso no es autoritarismo? Y que elige el pueblo la Corte es autoritario. ¿Cómo eso es destruir la democracia? Ahora sí que alguien me explique. ¿Cómo es que cuando decide el pueblo es autoritario y cuando decide uno solo es democracia? ¿Quién decidió quién se beneficiaba del FOBAPROA? Él y los suyos. En todo lo demás hay transparencia, pero además pues hay nomás las comparaciones y el reconocimiento del pueblo de México. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas.